Hablamos de salud como cada miércoles, traemos diferentes temas, sobre todo este es interesante porque igual usted en casa ha tomado medicamento, no lo recuerda y tiene efectos secundarios. Pues a ver si lo explico bien. Esto es el Agreal, lo tengo aquí, igual le suena a usted la caja o le suena el nombre del medicamento y actualmente ya no se vende, está retirado. Se recetaba para los sofocos, para las mujeres que llegaban a la menopausia y lo necesitaban. Se lo recetaban para eso. Realmente este medicamento es un antipsicótico, no tenía nada que ver con para lo que estaba destinado. En fin, a nivel nacional se han juntado muchas mujeres, familias, para dar a conocer lo que realmente era o es en muchos sitios también, porque se sigue comercializando fuera de nuestro país, en otros países se ha dejado de vender, es realmente el Agreal y lo que ha causado en muchas mujeres, sin ni siquiera ni médicos ni especialistas saber. Tenemos con nosotros a Paqui Gil. Buenos días. Buenos días. Es una portavoz, por decirlo así, aquí en la isla de Gran Canaria, de esta plataforma. Tienen página web y tienen correo electrónico para que ustedes también puedan contactar con ellas, que va a salir durante toda la entrevista. Se consideran luchadoras contra el Agreal, ¿no? Sí, sí. Un medicamento que vamos a intentar explicarlo un poco para la gente que lo sepa, se lo mandaba el médico sin ni siquiera saber sus efectos secundarios, ni siquiera en la caja, en el prospecto viene ningún efecto secundario, prácticamente parece como pastillas de nada, porque no viene nada en el prospecto, pero realmente para el sofoco les mandaban ustedes una cosa que finalmente es un antipsicótico, que ha dejado secuelas en muchas mujeres, sin ni siquiera saber que estaba relacionado con esto. Se dan señales de esto en el año, creo que 87, empieza a haber algunas nociones de que puede estar relacionado. Es decir, vamos a intentar hablar un poquito mejor de todo esto para información de las mujeres, de familias que a lo mejor no sepan nada de ello. ¿Qué efectos secundarios ha producido en la gente que ha tenido el consumo durante años del Agreal? Empieza con ansiedad, mucha ansiedad. Empieza con irritación, una persona muy irritada, que antes no lo tenía. Un desasosiego, pues que no es uno. Se lo achacamos a la menopausia, pero no era la menopausia. Esto como decíamos antes, se lo recetaban para las mujeres que tenían sofoco en la menopausia. Sí. Muchas mujeres empezaban a presentar síntomas que a lo mejor eran asociados, como dice usted, a la menopausia. Pues esto es la menopausia. Incluso los médicos ni siquiera sabían. Porque no tenían ficha técnica. Porque el documento esencial para un médico es la ficha técnica de ese medicamento. En España, en 22 años que estuvo autorizado, y es obligado por ley, por la ley del medicamento, de que todo medicamento que se autorice lleve su ficha técnica, que es para el médico exclusivamente. Y al no existir 22 años ficha técnica alguno, los médicos tenían la misma información que teníamos las que tomábamos el Agreal, que era solo lo que indicaba el prospecto. Y esto ha sido durante 22 años, hasta el año 95, que se dejó de vender en España. No, en el 2005 se retiró en España. Se retiró en España, sí, se dejó de vender, sí. Porque se demostraron que muchas de las cosas que según Sanidad sí, según por comunicados adversos, pero porque no lo hizo desde 1987. Porque hay una cosa que me estaba explicando antes, que cuando un medicamento da unos resultados o da unos efectos secundarios o reacciones, existe algo que se llama como una tarjeta amarilla, ¿no? Sí, que pone en conocimiento los médicos a la farmacovigilancia del Ministerio de Sanidad o a la Agencia del Medicamento. Existen muchas tarjetas amarillas de este medicamento advirtiendo de que tomaran cartas en el asunto sobre este medicamento. Es más, ¿Desde qué año empezaron a ver? Desde 1987 tenemos nosotras, las luchadoras, constancia de esas tarjetas amarillas. Y se autorizó en España en 1983. Cuando había estudios científicos, antes de autorizarlo España en 1983, que advertía de los efectos secundarios, tanto de neurológicos como psiquiátricos. Porque realmente finalmente lo que contiene el Agreal
un antipsicótico. Sí, que incluso no solamente ansiedad, no. estar intranquilo, sino va mucho más allá de los Parkinsonismo, síntomas. da mucho disquinesia o disinesia, gran depresión y síntomas extrapiramidales, que a lo mejor sale usted a la calle y se desorienta porque no sabe dónde está. Y todo es psiquiátrico y neurológico, pero como ataca, es un medicamento antidopaminérgico, ataca al sistema central nervioso. ¿Qué pasa? Que el sistema central nervioso es el que regula todo el organismo de todas las personas. Entonces ya no solo ataca psiquiátrica y neurológica, ataca a todas las partes del organismo. Además, podríamos estar hablando de que produce unos efectos secundarios que se pasan en un tiempo. No, la toma constante de este medicamento ha hecho que la situación de muchas mujeres, como en su caso, haya empeorado en el tiempo y es irreversible. Es irreversible porque así lo ha declarado, porque nosotras las mujeres luchadoras de España nos dirigimos ante la pasividad del Ministerio de Sanidad y Consumo, de no contestarnos a todas nuestras preguntas desde 2005 cuando lo retiró. Nos dirigimos al Defensor del Pueblo Europeo pidiendo su intervención con este medicamento, el cual nos dijo que pondría el caso ante la Agencia Europea del Medicamento. Y en el 2007, el 23 de julio de 2007, la Agencia Europea del Medicamento se pronuncia y ordena a todos los países miembros de la Unión a retirar todo medicamento que contenga principio activo veralipride, aquí en España veraliprida agreal, en Italia agradil y en otros países otros no. ¿En Europa ya no se comercializa? No, en Europa no. Pues dice la Agencia Europea del Medicamento por dejar secuelas severas e irreversibles. Pero aún así hay en otros países del mundo que se sigue comercializando señor. Este medicamento con la misma composición. El mismo principio activo, el Aclemanfil, en México, en países orientales, por ejemplo, en Marruecos, que es esta de Marruecos. Ahí en Marruecos se sigue comercializando en Marruecos. Sí. Esta caja la compré. Exactamente igual. Es el mismo. Igual. Sí, es el mismo laboratorio y el mismo nombre. El agreal. Y aún así se sigue comercializando. Entonces las mujeres que consuman esto en cualquier otra parte del mundo van a estar afectadas como ustedes. Sí, es que están afectadas. O sea, más que un bien para una cosa concreta es realmente un mal. Claro, los laboratorios parece que no sienten nada hacia la salud de las personas cuando no lo retiran mundialmente. ¿Y ustedes qué es lo que actualmente, en esta lucha que tienen, han llegado hasta Europa para intentar, sobre todo, difundir y que llegue a todo el mundo y que se retire el medicamento de una vez por todas? Pero, ¿qué es por lo que están luchando un poco? O sea, incluso por un lado me imagino que será el difundir y contactar con la mayor cantidad de mujeres posible que a lo mejor desconocen esto, y por otro lado, no sé si la lucha es por indemnizar para las víctimas de este medicamento. No, nuestra principal lucha es que el Ministerio de Sanidad y Consumo, Agencia del Medicamento y Farmacovigilancia, primer punto, que nos ponga a todas las enfermas del Agreal de España un equipo de médicos multidisciplinar para que seamos atendidas de nuestras secuelas severas e irreversibles que nos ha dejado el Agreal. Porque al no controlarlo estos departamentos del Ministerio de Sanidad durante 22 años... La responsabilidad es de ellos. Es de ellos, claro, que su deber y su obligación es velar por la salud de los ciudadanos españoles. En este caso no lo hicieron. Ese es el primer punto, un equipo multidisciplinar en todas las comunidades autónomas para que seamos atendidas debidamente, haciéndonos pruebas, un seguimiento total. El segundo punto que deseamos y pedimos al Ministerio, lo hemos pedido por todos los medios a nuestro alcance, que se pronuncie en España públicamente sobre la determinación de la Agencia Europea del Medicamento, que haga público ese documento, cosa que no ha hecho.
porque no le da derecho a que diga que fue el país primero de Europa que lo retiró en el 2005, cuando, si lo retiró, fue porque en 22 años este medicamento ni tuvo fecha técnica para que los médicos tuvieran una información suficiente. Y en el prospecto nunca ni se controló ni se revisó. Fue 22 años el mismo prospecto, donde no indicaba nada, ni tiempo de toma, ni contraindicaciones, ni interacciones, porque este medicamento no se puede tomar con otro antipsicótico. Ese es otro tema, porque se potencia, incluso tomando un medicamento que se supone que va a los sofocos de la menopausia, si tenías padecías alguna otra enfermedad y te daban un medicamento, o sea, se potenciaba esto todavía más. Claro, esto lo tomábamos y era un antipsicótico. Sin saberlo. Sin saberlo. En las interacciones de Francia e Italia, por decir países europeos, sí advertía de que no se podía tomar con otro antipsicótico. En España no. En España no. Y por ejemplo, mi ginecóloga, cuando me lo recetó, a los 3 meses ya llevaba 3 cajas tomadas, no me conocía. No me conocía. Decía que si tenía problemas familiares de negocio, de hijo. Y yo le decía, no, que después de esta pastilla no sé lo que me pasa. Dice, mira, ¿tú has leído el prospecto? Digo, sí, lo he leído 20.000 veces y no dice nada. Dice, te mando Orfidal para ver esa ansiedad que tiene y esos nervios. Yo no podía tomar Agreal y seguía Orfidal. Tomando esto. Sí, eso es interacciones. Yo no podía mezclar antipsicótico con otro psicótico, ansiolítico y eso no se explicó nunca en 22 años en España. O sea, no sé si existen muchos... No son los culpables, aquí los médicos tampoco. No tienen culpa absolutamente de nada. Le están recetando algo correcto para ellos, ¿no? Correctísimo. ¿Cuántos afectados hay en España, mujeres afectadas en España y en Canarias? En Canarias hay más de 200 mujeres en las islas, hasta donde llega nuestra información. En España somos más de 8.000, con suicidio reconocido judicialmente. Existen mujeres que se han suicidado, hemos pedido estadísticas al Ministerio de Sanidad y no dan la callada por respuesta, como siempre. En todo lo que sea de la Agreal, Ministerio de Sanidad y Consumo Español, mutismo total. En la actualidad, hay casos que a lo mejor no tienen todos los efectos secundarios o hay otros casos que son tremendos. Cuando ustedes llegan al médico se ven actualmente impotentes porque lo que decíamos antes, no les pueden dar un antídoto, por decirlo así, para que el cuerpo vuelva por lo menos a... No existe antídoto. Para nuestras secuelas no existe antídoto. Y no lo digo yo, lo dice el gobierno italiano. Solamente existe tratamiento sintomático. O sea que vamos a estar medicadas de por vida, pero sin curarnos. Y con una calidad de vida malísima. O sea, el tratamiento que le dan son para cada una de las cosas que pueden ir padeciendo. Cada persona, cada paciente necesita cierto tipo de medicamento. Y esto es de por vida, o sea, de por vida, que sí. No puede... Esto no es una depresión normal y corriente que se cura con un tratamiento. Yo llevo 10 años tomando antidepresivos y ansiolíticos. ¿Y qué? A mí no, yo voy a peor. Dolencias provocadas por un medicamento. Sí, no es por un momento puntual, personal, como lo que hablaba. No, que va, sí, que va. ¿Siguen conociendo casos de mujeres que, no sé, es reciente o que van conociendo? Sí. No sabía la relación de lo que a mí me pasa con este medicamento. Diariamente, cada vez que sale en un medio, por ejemplo aquí en Canarias, sale en un medio de comunicación, diariamente nos están llamando. Mira, yo tomé este medicamento, con razón, yo no lo sabía que era por esto. Tengo esta secuela, estoy en silla de ruedas, me lo tomé 14 años, etcétera. Este medicamento, o sea, si han tenido alguna toma, algún contacto, tienen varias vías de información, que es el correo electrónico agrealluchadoras@yahoo.es, lo están viendo en pantalla, y también otra vía de información que es un blog donde pueden entrar, agrealluchadoras.blogspot.com.
blogspot.com. Ahí pueden encontrar toda la información, también artículos sobre este medicamento y sobre acciones que están tomando. Además, en la página también informa sobre otras enfermedades y sobre otros medicamentos. Otros medicamentos también informan en esa página. Y tendrán los teléfonos de contacto que les asesoraremos para cómo empezar el cauce a la persona que ahora se está enterando de cómo ir, llevar los pasos. Información, que es importante, ¿no? Sí, sobre todo eso. Información y atención sanitaria. Pero si el Ministerio de Sanidad, que es el responsable... Ahora la atención sanitaria que tienen es la normal, o sea, ir a su médico, pero ningún tratamiento, por decir así, paliativo que pueda mejorar su calidad de vida. No existe. No existe antídoto. Y esto les hace, ustedes son las que padecen las diferentes enfermedades derivadas de los efectos secundarios de este medicamento, aunque decía que no tiene ninguno, pero las familias también son afectadas porque están con ustedes apoyándoles y viven su día a día, ¿no? Sí, estamos, la familia que comparte con nosotros, yo creo que están peor que nosotros. Están peor que nosotros. Sí, porque no saben cómo tratarnos, no saben cómo ayudarnos, pero están peor que nosotros. Son un apoyo al final, están ahí. Sobre todo, tender la mano a muchas mujeres que ojalá haya sido una ayuda el poder tener un grupo de gente, es decir, tenemos una salida y podemos ser más para poder, por lo menos, difundir. Y no sé si, actualmente no se vende en España, pero no sé si alguien vendrá de fuera y tendrá esto recetado, por lo menos que sepa que... Sí, claro. Por ejemplo, esta que de Marruecos, por favor, las mujeres marroquíes no se tomen este medicamento. A mí me han llamado médicos de Marruecos y para solicitar mi información porque no disponían sino lo que está. No se la tomen. ¿También hacen llegar a otros sitios donde se vende, otros países hacen llegar la información a centros médicos y asociaciones, claro, ¿no? Donde se venden todavía. Aparte de Marruecos, ¿dónde más se vende? En México, que estamos luchando incesantemente. Lo hemos logrado retirar de Argentina, retirado de Chile. Brasil ya lo tenía retirado también, Uruguay, Perú, todos los países. Nos falta México, que en México desde aquí le hago un llamamiento a las autoridades sanitarias mexicanas, que ya está bien, que ellos saben, porque se ponen en contacto con nosotras, las mujeres mexicanas de afectadas. Allí tenéis también a Emma Vera, una plataforma formada y luchando para que lo retiren. ¿Por qué no hacen caso, por favor? Aquí lo están viendo en pantalla, el medicamento, sobre todo el llamamiento que hacíamos, sobre todo porque Canarias es un lugar donde viene, reside, trabaja mucha gente de Latinoamérica y también de Marruecos, que vienen a lo mejor con este medicamento. A lo mejor se enteran cuando llegan a la farmacia o a su médico que les toca aquí de que este medicamento es perjudicial para su salud. Si quieren tener más información, tienen esas vías de contacto que las ven en pantalla. Yo le agradezco que esta mañana se haya acercado aquí para hablarnos de este tema, que en esa página web, en ese correo electrónico, la página web tienen los teléfonos de contacto para tener mucha más información y que por lo menos se sigan conociendo los casos para que sus reivindicaciones sean oídas y que lleguen a buen término. Lo que sí quisiera hacer un llamamiento a la señora ministra, a la nueva señora ministra del Ministerio de Sanidad y Consumo, doña Trinidad Jiménez. Ella es abogado, ella sabe la masacre que ha cometido España, y si no, la doña Cristina Avendaño Solá, directora general del medicamento, que ha hablado vía telefónica con una servidora en varias ocasiones, que la ponga al día de la masacre que han cometido en España con este medicamento y que de una vez por todas, señora ministra, de una vez por todas se cree un equipo de médicos multidisciplinar en toda España, en todas las comunidades autonómicas, para ser atendida y dirigida y asesorada por estos médicos especialistas. Sabemos que no hay antídoto, que no nos vamos a curar, pero por lo menos, ya que ustedes son los responsables de nuestra enfermedad, hagan ese equipo multidisciplinar de médicos que nos prometieron y que no lo hicieron. E incluso el señor presidente del gobierno, señor Zapatero, ¿recuerda usted
que se comprometió con las enfermas de la GREA de que una vez la EMEA se pronunciara, tomaría cartas en el asunto. Al día de hoy no se ha puesto en contacto con las enfermas de la GREA. Ruego que ya de una vez por todas lo haga. Sobre todo para que por lo menos, que es irreversible, tengan una buena calidad de vida. Muchas gracias por acercarnos a algo que están padeciendo muchas mujeres en Canarias, en España y también en el mundo. Que pase buen día, Paqui. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos, como siempre, intentamos irnos del programa con una sonrisa, con un vídeo que siempre nos alegra un poco el final del programa, y que si ustedes tienen este problema, efecto secundario, y conocen este medicamento, lo han tenido en su casa, pues tienen esas vías de contacto para tener más información y sobre todo saber que lo que les pasa es por culpa de este medicamento, si lo han tomado. Mañana regresamos a partir de las 10:30 de la mañana. Esto también se repite por la noche, a las 10 en punto de la noche, a 10:30 en punto de la noche, y siempre está en la realización técnica Lorenzo Caballero y muchas más cosas que tenemos preparadas para mañana. Que pasen buen día.